Poderoso tú eres, mi Dios. Santo sea Cristo Jesús. Alabado y bendecido sea su nombre. Poderoso tú eres, mi Cristo. No reprobemos, sigamos hacia adelante, sin importar las pruebas, sin importar las necesidades, los señalamientos. No importa nada, sigamos hacia adelante para que no seamos reprobados, o sea, para ser reprobados. Tenemos que ser probados por el Señor en todo tiempo. Firmes y adelante, siempre buscando hacia arriba de las cosas de Él. Señor Papitín, Dios te bendiga en esta noche, Dios te guarde. No reprobemos, sino que mantengámonos firmes en Cristo Jesús. No hay otro lugar ni otro momento, sino el de buscar de nuestro Señor Jesucristo en todos los días de nuestras vidas, en lo que nos queda de vida básicamente aquí en la tierra, pero vamos a tener otra vida luego con nuestro Señor Jesucristo. Por eso que tenemos que buscar de su amor, de su presencia en todo momento. Muy bendecida noche a cada uno de los hermanos que se vayan a conectar, aquellos que se conecten luego, aquellos que vayan a ver estas reproducciones por medio del canal de YouTube, Tiempo de Adoración, Ángel Luis Tapia. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En esta preciosa noche traemos un tema donde Lucas él nos trae lo que ya se había hablado en los capítulos de Génesis acerca de los tiempos de Noé. Estamos viviendo esos tiempos realmente, porque si vemos hoy en día, siempre lo que hay, muchas multitudes en fiestas, en celebraciones,
pero nunca nos preparamos para la venida de Cristo Jesús que se avecina prontamente. Ya prontamente Cristo viene por su iglesia. Lamentablemente, muchos predicamos por el amor, pero que estos son los tiempos de predicar acerca de la prevención del creyente para que no caiga delante de la gracia de Dios. Porque nosotros tenemos un compromiso con el Señor, pero sabemos también que el enemigo pues ataca y escoge a aquellos que son más débiles para poder hacer y deshacer. En esta preciosa noche, el tema que les traigo es la venida del Rey. Será una gran sorpresa. Van a haber sorpresas, no tanto de la forma que nuestro Señor Jesucristo va a venir a buscar a su pueblo, sino sorpresa en muchas personas. Yo no soy santo, ni quisiera ser santo. Seré santo el día que suenen las trompetas y pueda escuchar esas trompetas. Pero mientras tanto, nosotros estamos practicando aquí en la tierra lo que es la santidad hacia el Señor. Por eso, las cosas que se están viendo hoy en día en el mundo en general están deprobables. Muchas cosas que están sucediendo específicamente en el pueblo de Dios, porque no podemos descartar nada. Se ve, se está viendo, pero ese es el tema que les traigo en esta preciosa noche. La venida del Rey será una gran sorpresa. Y la cita bíblica, Obi Velázquez, Dios te bendiga, mi sierva, tanto tiempo no te había visto por aquí. Y la cita bíblica se encuentra en Lucas, capítulo 17, versículo del 26 al 30. Y la bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Versículo 27 dice: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Versículo 28 dice: asimismo como sucedió en los días de Lot, confían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Ay, santo. Padre Celestial, te doy gracias por esta noche, Padre Celestial, en este momento que tú me das, Padre Santo, este mensaje, para, Padre Celestial, reconocer que ya prontamente tú vienes a buscar a tu pueblo, Padre. Pero ¿cómo será esa venida cuando tú vengas, Padre Celestial? Como ladrón en la noche dice tu palabra, Padre Santo. Nadie sabrá la hora ni el momento. Por eso es que tenemos que estar preparados para cuando llegue ese momento poder volar hacia arriba con el Señor. Te damos gracias, Padre, por este momento nuevamente que tú me has dado para yo traer esta palabra de parte tuya, mi Dios. Te doy gracias, Padre, por los que se vayan a conectar, los que se están ya conectando. Aquellos que vayan a ver estas reproducciones, Padre Santo, que tú los bendiga a cada uno de ellos, Padre Celestial, en gloria y con poder, mi Dios amado. Padre, pon tus palabras en mi boca, que sean palabras tuyas, no sean palabras humanas, Padre Santo, porque la palabra humana no edifica, la palabra tuya es la que edifica, Padre Celestial. Gracias te damos, mi Dios, gracias Jesús, gracias Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Noemí, Dios te bendiga, al igual que Madeline Torres. Aquí cuando leemos en el versículo 26, como fue en los días de Noé, todos sabemos que Noé
Dios le dijo para que construyera un arca. Para muchos años en ese lugar no llovía. Y Noé comenzó a construir el arca. Las personas tildaban a Noé de que era loco, de que él no sabía qué estaba haciendo. Pero miren, mis hermanos, escuchen bien este mensaje para que ustedes vean cómo es que Dios trabaja en el ser humano. Y sobre todo lo que es la preparación del creyente para llegar a alcanzar lo que es la gloria de Dios. Pues la gente, Noé le predicaba y no le hacían caso. Hoy en día se llevan predicaciones de exhortación y no hacen caso. Hoy en día las personas se preparan más para una fiesta, para una boda, para cualquier otra cosa. Y no lo voy a decir yo, ya mismo lo voy a decir por la palabra. Entonces se preparan para esa fiesta, que si va a haber un concierto de sea quien sea, porque puede ser de personas que tengan alabanzas para el Señor, pero todo el mundo se prepara. Estaremos preparados para cuando venga la venida del Señor, y ese es un punto bien importante. Pues aquí Noé le predicaba al pueblo: arrepiéntase en que el tiempo se acerca. Eso también hizo en una ocasión Juan el Bautista. Arrepentidos y convertidos, que estaba haciéndole el camino a Jesús para cuando Jesús llegara a este mundo terrenal. Ahora, nunca nadie hace caso. Y cuando ven la situación, entonces que razonan y dicen: Dios mío, ayúdame. Porque Dios tiene una llave. Ahora, cuando Dios cierra, no hay nadie que la abra. Y cuando Dios abre esa puerta, no hay nadie que la cierra. Por eso es que nosotros tenemos que escuchar lo que es la palabra de Dios en todo momento, para que no nos cojan de sorpresa, para que no nos cojan desprevenidos. Cristo pronto viene para la iglesia y para el mundo en general. Ahora, este versículo muestra la similidad de los tiempos de Noé. Pues Noé llevaba el mensaje del arrepentimiento. Juan el Bautista llevaba el mensaje del arrepentimiento. El Señor Jesucristo era el que llevaba básicamente el amor, porque Dios siempre predicó de que Dios es amor. Dios es amor, y la Biblia lo dice y se registra por la humanidad. Pero estos son los tiempos de predicar del arrepentimiento, a predicar lo que Dios ponga en nosotros para la salvación del ser humano. Hay veces que tenemos peticiones, hay veces que tenemos necesidades, y Dios nos escucha, porque Dios no se hace oído sordo de aquel que le pide en espíritu y en verdad. Pero esto es una similitud de los tiempos de Noé. Aquí Jesús describe un mundo permanente en las rutinas normales de la vida. Porque hay personas, como dice el versículo 27, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé al arca. Y eso fue lo que sucedió mientras Noé soltaba a que se arrepintieran, a que escucharan la voz de Dios. Porque miren, mis hermanos, se predica la palabra del Evangelio del Señor y muchas personas no quieren escuchar. Pero cuando vienen los momentos difíciles,
Ahí es que todo el mundo pega a hacer caso, pegan a buscar palabra de Dios, porque la palabra de Dios es permanente y es para siempre. Pero si nosotros hacemos caso omiso, créanme, Dios es un Dios de amor. Por ahí vamos, porque la Biblia lo dice en Juan. Pero dice una parte más abajo, también Él es fuego consumidor. Dios nos da las oportunidades a que nosotros cambiemos. Dios nos da las oportunidades a que nosotros hagamos su voluntad. Dios le da la oportunidad al ser humano para que haga la voluntad de Dios. Pero eso es lo que describe aquí en el versículo 27. Las personas comían, hacían fiestas, pero no escuchaban la voz de Noé. Bebían, se emborrachaban, mucho menos van a escuchar la voz de Noé, hasta que llegó el momento del diluvio. Y cuando llegue ese momento, hay que estar bien agarrado del manto de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver qué nos dice, porque voy a leer unas cuantas citas de la Biblia en esta noche, como he hecho los últimos días, siempre buscando la verdad de lo que es la palabra de Dios. En el versículo 7, el capítulo 7, versículo del 7 al 10, mire lo que dice la palabra de Dios. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, y con él sus hijos, sus mujeres y las mujeres de sus hijos. Un paro por un momento. Esto nos da enseñanza a nosotros, que tenemos que buscar de Dios antes que venga la venida de Cristo Jesús. ¿El por qué? Porque para el tiempo de Noé, Dios le dio una orden de que entraran animales, toda su familia. Entonces, nosotros tenemos que predicarle a nuestra familia también. Nosotros tenemos que soltar a nuestra familia de que pronto vendrá la venida de Cristo Jesús. Ya esa venida es inminente para la humanidad. Pero vuelvo y leo. Y por causa de las aguas, estamos hablando de Noé, del diluvio, entró Noé al arca, y con él sus hijos, sus mujeres y las mujeres de sus hijos. Versículo 8 dice, de los animales limpios. ¿Qué significa cuando dice esta palabra de los animales limpios? Que nosotros, para poder entrar al reino de los cielos, tenemos que estar limpios y puros delante de Dios. Por eso es que hay que ver y entender lo que es la palabra de Dios, para no llevarle hoy en día a la gente palabras humanas, de que si yo fui aquello, de que si yo dejé de hacer aquello. No, esos testimonios se basan en base de lo que es la palabra de Dios. El 8, de los animales limpios. Nosotros tenemos que estar limpios de alma y de corazón si queremos entrar por esa puerta para llegar al reino de los cielos. Y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. Pero Noé le estaba predicando por tantos años, pero nadie le hacía caso, nadie quería escuchar. Ellos lo que hacían era beber, darse mujeres con mujeres, hombres con hombres, estar de fiesta, pero no escuchaban la palabra de Dios. Porque es que ese es el punto principal de esto. Hay personas que son hijos de Dios, que traen la palabra de Dios.
una palabra para educar, una palabra para orientar, una palabra para llevarle y que la persona atienda el llamado de Dios. Porque usted no puede mirar al mensajero, coja el mensaje y suelte la paloma. El mensajero es el que Dios usa para llevar la palabra de Dios. Así mismo usó a Noé para llevarle al pueblo, pero no hacían caso, bebiendo, emborrachándose, dándose mujeres con mujeres, hombres con hombres. Cosas que son abominables para el Señor. Pero no escuchaban la voz de Dios. ¿Estaremos preparados nosotros para escuchar esa palabra? ¿Estaremos nosotros preparados para cuando llegue ese momento? Porque la llave la va a tener nuestro Señor, que es el que abre y nadie puede cerrar, y es el que cierra y nadie la puede abrir. Y nos dice el versículo 9, de 2 en 2 entraron Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que el 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces, cuando vemos ya que el agua nos está ahogando, cuando vemos ya que la situación se nos pone peor, cuando ya vemos que Dios, y muchos dicen, Dios ya no me escucha, ya Dios no me oye, tenemos que buscarnos el por qué. Porque Dios sí nos escucha, Dios nos oye, Dios está atento a todo corazón que le busca en espíritu y en verdad. Pero si nosotros no hacemos caso a lo que es el llamado de la palabra de Dios, vamos a tener consecuencias en la vida más adelante. Pero no nos olvidemos, ya prontamente Cristo viene por su iglesia. Santo eres mi Dios. Y en el capítulo 10, vamos a ver aquí, perdón, el versículo 21, perdón, miren cómo dice: y murió de toda carne que se mueve sobre la tierra. Eso fue cuando vino el diluvio. No hicieron caso, no estaban pendientes a la voz de Noé, cuando Noé les predicaba de que venía un diluvio. Mi hermano, hoy en día se le predica a la gente de lo que viene pronto el Hijo del Hombre a buscar a su iglesia, que prontamente el Rey viene con una gran sorpresa, porque no se sabe la hora ni en el momento que vendrá el Hijo del Hombre. Y dice, y murió. No muramos, hagamos caso, porque no queremos que nadie muera. Pero mire cómo dicen, y murió toda carne. Significa que todo ser humano pereció, murió. Que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastraba sobre la tierra, y todo hombre. Eso para que veamos que cuando Dios nos dicta, cuando Dios nos dice, tenemos que hacer caso a lo que es la llamada de nuestro Señor Jesucristo. En Pedro, vamos a ver qué nos dice en Pedro. En Pedro, primera de Pedro, perdón, capítulo 3, versículo 20 dice: lo que en otro tiempo desobedecieron. ¡Ay, santo! Estamos viendo que cuando buscamos en la palabra, nos dedicamos a buscar lo que dice un versículo a lo que nos tira otro, que más o menos nos da la misma orientación. Eso se llama escudriñar la palabra. Y miren cómo dice el 20.
los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Volvemos, ven que desde Génesis, desde Lucas y aquí ahora en Pedro mencionan lo que sucedió para el tiempo de Noé. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. ¿Y quiénes fueron esos 8? Noé y su familia. El resto de la población, el resto de la gente perecieron porque no quisieron escuchar la voz de Dios. Por eso es que le estamos exhortando hoy en día al pueblo que escuchen la palabra de Dios, que escuchen cuando Dios habla a sus vidas, que escuchen cuando Dios se manifiesta con poder y con gloria. Dejemos de escuchar pamplina, dejemos de escuchar mentiras, porque no los va a aprovechar en nada. Oigamos la palabra de Dios. Santo tú eres, Cristo. Mi alma te alaba, mi Dios. Todas las cosas continuaron de forma normal. ¿Qué es normal en nuestras vidas? Que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Porque miren, mi hermano, no es triste haber conocido a un Dios de gloria, haber conocido a un Dios de poder, y que no entendamos cuando Él nos llama en su llamado. Créanme, no soy el mejor predicador, no soy el mejor estilista, porque lo que hay hoy en día muchos son estilistas y hablando palabras humanas. Pero si nos vamos versículo por versículo, podemos entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Que como Él libró a Noé y su familia, Él quiere librar a la familia suya esta noche. Él quiere libertar a toda su familia, que todos estén cobijados bajo el poder de Dios, porque el diluvio viene, ya prontamente Cristo viene por su iglesia. Pero como nos dice la palabra, esta vez no va a haber con agua, va a ser con fuego consumidor. Y eso nos lo dice en Apocalipsis, que de esa manera será la venida del Señor en esta vez. No nos olvidemos de Sodoma y Gomorra. Sucedió de esa forma, pero por ahí nos vamos ya mismito. Hasta que Noé y su familia entraron en el arca. La familia es bien importante hoy en día. Si usted quiere salvar a su familia, háblele de Dios. Si no quieren hacer caso, siguen hablándole de Dios. Sígale educándole con esa palabra, porque eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Por eso fue que los hijos de Noé hicieron caso a lo que Noé hacía. Los demás le decían que estaban locos. Los demás le decían que era un embustero, porque hacían años que no había llovido. Mas sin embargo, cuando llegó el día del diluvio, ahí hubo sorpresa. La sorpresa es que la venida del rey vino en gran manera y con poder, pero de sorpresa. Porque un ladrón que va a robar a una casa no le va a avisar al dueño. Por eso es que el dueño tiene que estar preparado para cuando venga el ladrón no los coja desprevenido. Así va a ser la venida del Señor, que prontamente viene para la humanidad. Mi hermano, hay muchas personas que se piensan que esto es juego. Esto no es un juego. Esto no es palabrería que dice una Biblia que la escribió un hombre. Esta es palabra pura y fidelina de Dios, que nos dejó a cada uno de nosotros de las cosas venideras que vendrán para la humanidad.
pero nos da un recuento en Noé, en Sodoma y Gomorra, de las cosas que pueden suceder si no estamos preparados para con el Señor. Hay muchas personas que se preparan por una boda, hay muchas personas que se preparan para una fiesta, hay muchas personas que cuando llega la Navidad se preparan de todas maneras, pero no están preparados para cuando venga el Señor. Y ese es el punto. Esa es la parte que tenemos que ver cada uno de nosotros. Ya Cristo viene por un pueblo arrepentido y con un corazón contrito y humillado a Él, santo, en el cual el diluvio vino y destruyó a toda la gente. Miren, mis hermanos, no quedó nada. Tuvo que Noé enviar, luego que se detuvo el diluvio y bajó las aguas, una palomita para que buscara si había pasado ya el diluvio, y trajo en su pico una hoja. Esa era la señal de que ya el diluvio había terminado. Pero ¿dónde estaba la gente? La tierra quedó desolada. Noé tuvo que comenzar nuevamente a hacer creación de animales y de personas con la descendencia de sus hijos y sus esposas. Cosa que nosotros tenemos que entender. Nosotros tenemos que sembrar semilla hoy en día aquí que estamos vivos en estos tiempos de que Dios está con nosotros, porque llegará el tiempo que si nos desapartamos de Dios, Dios se va a apartar de nosotros. Ahí la gente dice, pero ¿quién te dijo eso si Dios es amor? Sí, Dios es amor, pero es fuego consumidor también, porque Dios se cansa también. Dios nos da la oportunidad y nosotros no queremos escuchar. Dios nos llama de cualquier forma y nosotros no queremos atender al llamado de Dios. Por eso es que pasan las cosas y después decimos, Dios mío, perdóname. Sí, Él te puede perdonar antes de que venga su venida, porque después que venga la venida del Señor, porque para la tribulación puede ser que haya gente que se salven, aquellos que se nieguen a creer en el anticristo, en seguir lo que dice el anticristo y se dejen cortar la cabeza. Miren, aunque le corten la cabeza, aunque le corten una extremidad, aunque le corten un brazo, nunca neguemos la palabra de Cristo Jesús, que es la que nos da vida, que es la que nos da fuerza, que es la que nos da la esperanza a cada uno de nosotros. Porque para nosotros el morir es vivir. Es una herencia que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros desde que murió en la cruz, que resucitó al tercer día y en este momento está al lado de su Padre. Volvió al lado de su Padre, porque ya él antes desde Abraham ya le estaba al lado de su Padre. Y Él lo que quiere es que nadie se pierda, que busquemos de la salvación, en el cual el diluvio todo fue destruido. Vamos a ir a Génesis, capítulo 19, del 15 al 25. Del 15 al 25 vamos a leer un buen espacio de lectura. Y dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, porque Lot fue advertido por los ángeles, para que entendamos de la forma que Dios le habla al hombre para que se arrepienta. Miren cómo dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad.
Dios le está advirtiendo aquí a Lot. Eso es para que veamos la similituad que hubo entre Noé y la similituad de Lot. Dice el 16, y deteniéndose él, los varones, asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová, para que con él lo sacaran y le pusieron fuera de la ciudad. Versículo 17 dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. No sé si se acuerdan la historia de la esposa de Lot. Aquí ya el ángel le estaba diciendo que cuando lo hubieran llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. Nosotros tenemos que escapar por la vida de nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Buscando de Dios, buscando de su poder, buscando de su paz, buscando de su sabiduría. Ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezca. Pero Lot, en el versículo 18, le dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Esa es la misericordia de Dios que le habló a Lot para que él viviera, para que no pereciera, porque lo que iba a venir para Sodoma y Gomorra era destrucción, fuego consumidor. Se consumía todo lo que hubiera por el camino. Pero la misericordia de Dios le habló a Job, y en esta noche la misericordia de Dios nos habla a cada uno de nosotros. Que subamos hacia la montaña, que subamos a donde están las alturas, porque ahí no nos va a tocar nada, porque ahí está la presencia de Dios. Y su misericordia estará con nosotros para siempre. Perdón. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mar y muera. Miren cómo dice el 20. He aquí ahora, esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar por ahora, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Él diciéndole al ángel, pero miren qué cosa, en el versículo 21, y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad que has hallado. Por eso cuando Dios te dice, escóndete, sube al monte, búscame, es porque Dios te está salvando del problema. Dios te está salvando y te está liberando de la situación, como lo hizo con Lot. Ves aquel lugar y sálvate por tu vida. Dice el 22, date prisa, escápate allá, porque no podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el hombre de la ciudad Zoar. Y Dios nos está llamando a lo mismo,
que subamos al lugar seguro, donde está la seguridad, donde está la misericordia, donde está el amor. El amor, la misericordia y la seguridad está en Cristo de Jesús y en el Señor Jehová de los ejércitos. El 23 dice, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego. Miren, para que veamos. Pero Lot hizo caso a lo que Dios le dijo. Y por ahí ya vamos a llegar al punto principal. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. El 25 dice, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás. Miren, no miren hacia atrás. Tengan su mirada fija hacia el frente. Pongan su mirada hacia aquel que es el que los está llamando. Ponga su mirada hacia el cielo, que es donde está nuestro perdón, que es donde está nuestra salvación, que es donde está nuestra seguridad, porque la seguridad de cada uno de nosotros está en Cristo Jesús. Él nos está llamando en esta noche para que estemos en un lugar seguro cuando venga el día de la gran sorpresa. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¡Ay, santo! No se convierte en una estatua de sal. Si Dios te dijo, mira hacia el frente, no mira hacia atrás. Pero la mujer, por ser desobediente, pasó como en Eva. La serpiente le dijo, el fruto es bueno y el día que tú comas del fruto se abrirán tus ojos y conocerás la verdad y serás como Cristo Jesús. Y la mujer le hizo caso a la serpiente. Pues aquí la mujer de Lot no le hizo caso a Lot y no hizo caso a lo que el ángel había dicho, que no miraran para atrás, y voy a repetirlo porque es bien importante este versículo. Entonces, el 25, y destruyó la ciudad y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Entonces, la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él. Miren, no miren ni para el lado ni para atrás. Miren siempre hacia aquel que es el que lo está llamando. Porque si el ángel te dijo, mira hacia adelante, tenía que mirar adelante y se volvió estatua de sal. Es que Dios es grande. La grandeza de Dios es insuperable. Porque la destrucción que cayó sobre Sodoma y Gomorra en los días de Lot llegó en la mañana. El día anterior parecía cualquier otro día para los hombres de Sodoma. Miren, vino esa destrucción, mas sin embargo, miren cómo dice, vuelvo y lo leo. La destrucción que cayó sobre Sodoma y Gomorra en los días de Lot llegó en la mañana. Por eso el tema que yo puse, la vida del rey será una gran sorpresa, porque por la mañana estamos nosotros durmiendo. Pero si estamos haciendo y hicimos y hacemos la voluntad de Dios, no nos va a coger de sorpresa. Porque el día anterior parecía un día como otro, normal, sol agradable, una temperatura agradable,
todo normal para los hombres de Sodoma. Santo mi Cristo, santo mi Dios. En Lucas, versículo 30 dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Similidad de lo que está hablando de Lot, similidad de lo que está hablando de Sodoma y Gomorra. La venida del hombre y del Hijo del Hombre se manifestará, porque la manifestación la vamos a ver cada uno de nosotros. Pero si queremos salvarnos, si queremos seguir hacia adelante buscando aquello que es lo que nos va a ayudar, aquello que es el que nos va a salvar, aquello que es lo que nos va a dar vida eterna, tenemos que poner nuestras miradas en Cristo Jesús. Porque a pesar de que el mundo parecía continuar en las rutinas normales de la vida, Sodoma y Gomorra parecía que no iba a pasar nada. Pero más sin embargo, el tema, la venida del Rey será gran, pero gran sorpresa, que no nos coge de sorpresa la venida del Señor. Ese es el mensaje básico de este mensaje. Que estemos preparados para con el Señor. Que estemos preparados para cuando llegue ese momento. Porque no se sabe la hora ni en el momento que será. Podremos estar durmiendo, el esposo durmiendo con la esposa, se va la esposa o se va el esposo, se queda el esposo o se queda la esposa. Estaremos dos en un molino moliendo. Uno será tomado y el otro será dejado. Así será la venida del Señor. Pero si el matrimonio está unido y es un matrimonio cristocéntrico, que Cristo está en el centro de las dos personas, los dos pueden llegar a las patrias del Señor juntos y agarraditos de las manos. Promesas de Dios. Dios nos promete que Él nos va a cuidar. Dios promete que Él nos va a salvar. Basta de nosotros si queremos ser salvos. Basta de nosotros si queremos quedarnos en este mundo de tribulación. Basta de nosotros si nosotros queremos tener una nueva nacionalidad. Basta de nosotros si queremos tener una nueva vida. Basta de nosotros si queremos terminar con esta carne de pecado para tener una carne incorruptible, una carne que jamás se dañará, porque va a ser todo santo en el nombre de Cristo Jesús. Ya no habrá pensamientos malos. Ya no habrá malas acciones, ya no habrá pecado. Dios sabe cómo hace y las cosas que Él hace. Y todo es para Él glorificarse en el cielo. Porque a pesar de que el mundo parecía continuar en las rutinas normales de la vida, antes de la inundación y el juicio de Sodoma y Gomorra, antes todo era normal. ¿Quién se iba a pensar de que iba a venir fuego con azufre? ¿Quién se iba a imaginar que para el tiempo de Noé iba a venir un diluvio? Solamente Noé sabía, porque Dios le estaba alertando de lo que estaba pasando. Pero Noé era un predicador, exhortaba al pueblo a que ellos se arrepintieran y entraran a la arca. Se reían de él, se burlaban de él. ¿Cuántos hoy en día no se burlan de los que llevan la palabra de Dios? ¿Cuántos hoy en día no se burlan de aquellos que hablan de la palabra? ¿Cuántos no se burlan de aquellos que hacen el bien a los demás? Eso se ve en el día de hoy, inminentemente. Pero Dios habla, y cuando Dios habla, hay que hacer caso a su llamado. Porque Jesús dijo que habrá un cierto sentido de normalidad en el mundo cuando Él se manifieste.
Cuando Dios venga a buscar a su iglesia, Jesús nos está diciendo y nos está prometiendo por medio de su palabra que habrá un cierto sentido. Sentido es que va a ser cierto. Sentido es que tenemos que llevarlo presente en nuestros pensamientos. Habrá un cierto sentido de normalidad, que todo va a cambiar cuando venga la venida de Cristo, que todo va a ser diferente. Vamos a tener una nueva carne, vamos a tener una nueva ciudadanía en Cristo Jesús. Porque normalidad en el mundo cuando Él se manifieste, Dios se manifestará con poder y con gloria. Porque Jesús no dijo que todos estarían bien en el mundo. Oiga, que si esto es bíblico. Van a haber personas que están bien. Van a haber personas que no quieren hacer caso. Van a haber personas que no quieren escuchar. Van a haber personas que hacen como hizo el pueblo de Israel para el tiempo de Noé. No le hacían caso, se burlaban de él, se reían cuando vieron el diluvio. Abre la puerta, Noé. Noé no podría abrir la puerta porque quien la cerró fue Dios. Y Dios cuando abre una puerta, cuando cierra una puerta, Él no la abre. Y si Él abre la puerta, no la cerrará. Por eso es que es el tiempo de entrar por esa puerta. Por eso es el tiempo de buscar del Señor. Porque Jesús no dijo que estaría todo el mundo bien. Oye, ya esto es bíblico y ya se sabe. Hay personas que llenan un estadio con Bad Bunny. Hay personas que llenan un estadio de eso de voceo. Pero ahí hay bebida, ahí hay fiestas, ahí hay de todo. Y cuando venga Cristo, los va a coger con los guantes en el piso. Porque no van a tener defensas espirituales. Por eso es que tenemos que tener bien presente lo que es el mandato de Dios. Porque no habrá más crisis en nuestras vidas. Ya no habrá más necesidades. Solamente habrá paz y tranquilidad para el pueblo. Porque las condiciones antes de la inundación y antes del juicio de Sodoma y Gomorra eran terribles. Porque en Sodoma y Gomorra cogían y había prostitución, había violadores, habían, de todo lo que Dios aborrece en el mundo. Pero la maldad fue aceptada como algo normal y rutinario. Estamos entendiendo. Para ellos, el violar a una mujer era normal. Para ellos, coger una mujer que era casada era normal. Para ellos, maltratar a una persona era normal. Esa era la maldad que tenía Sodoma y Gomorra. Que esto significa que hay otros pasajes de las Escrituras que parecen mostrar que Jesús volverá a la tierra. Y es realidad. Prontamente Cristo viene a buscar a su iglesia. Prontamente Cristo viene a buscar a su pueblo. Por eso preparémonos. Por eso enderezcamos nuestros pasos. Por eso si tenemos que arrepentirnos, arrepintámonos. Porque el fin se acerca. Ya prontamente Cristo viene para la humanidad. Vamos a ver qué nos dice en Mateo, capítulo 24, versículo 21. Dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Porque la gran tribulación
No va a pasar como pasó con Sodoma y Gomorra. Para este tiempo va a venir el antífice de la tierra, el anticristo. Ya cuando el anticristo se apodere de lo demás, la iglesia se ha ido a morar con el Señor. Por eso que los que se queden, después que venga el arrebatamiento de nosotros, el que se quede va a ver toda esa gran tribulación. Hay una forma nada más, si usted se podría salvar en la gran tribulación, que usted no niegue al Señor, por tal de vivir los 7 años que va a quedarse en la tierra. Porque luego que Jesucristo se lleva a su pueblo, habrán 7 años de descanso, de celebración en el cielo, pero después vendrá la destrucción de la tierra totalmente. Por eso Jesucristo en Apocalipsis nos dice que tendremos cielos nuevos, tierras nuevas, que vamos a tener nuevas moradas, que vamos a tener cosas diferentes, cosas que no la van a ver en la tierra. Porque ¿quién ha visto un mar de cristal? ¿Quién ha visto calles hechas en oro? Eso solamente Dios, que es el dueño del oro y la plata, el hombre que tiene todo. Por eso mucha gente dice, que si tú le estás robando a Dios en cuestión de diezmo, a Dios no hay nadie que le robe, porque todo es de Dios. Santo, entonces se dañó ya, se fue por otro lado, pero vamos a seguir. Que será cualquier otra cosa menos lo de siempre. Ahora, porque habrá entonces gran tribulación en la tierra, vendrá el crujir de dientes, vendrá la situación más desesperante que el ser humano pudiera experimentar. Que si no te marcas con la marca del enemigo, te tienes que mudar para un monte. ¿Y qué vas a comer? ¿Y cómo tú vas a vivir? Prefiero que me corten la cabeza, porque si me corto la cabeza negando al anticristo, sé que voy a ir con el Señor. Esa es la suerte. Y la única forma que en la gran tribulación una persona puede ser salvada, si no niega a Dios. Para que vean. Esto incluye muchas cosas a la cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. No, ni será nunca, jamás se verá cosa similar en el mundo. Vamos a ver qué nos dice en Apocalipsis. Ay, Cristo amado. Vamos a ver qué nos dice en Apocalipsis, capítulo 6. Vamos a ver. Capítulo 6. Un momentito, que estas páginas, como son nuevas, la Biblia, se pegan. Capítulo 6, versículo del 15 al 16, y dice: y los reyes de la tierra, aquí están hablando del enemigo, y los reyes de la tierra, grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Estamos entendiendo? Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos del resto de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ay, santo. Porque esto es algo divino. Esto que está hablando aquí en Apocalipsis 6, 15, 16,
Es algo divino a que las condiciones del mundo antes de la revelación de Jesús, es razonable decir que habrá dos fases distintas y aspectos de la venida de Cristo Jesús. Van a haber dos partes. Ahora, por separado, un gran periodo de tiempo, así como en los días de Noé y de Lot. Y en Apocalipsis, vamos a ver, y ya terminando, ay, santo mi Dios. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Aquí era cuando el Señor le dio la revelación a Juan para la iglesia de Filadelfia, donde dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, y que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí este versículo 7 del capítulo 3, nos está dando a conocer lo que es la soberanía de Dios. Porque Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios de poder y de gloria. Pero aquí es Jesús, que es Cristo Jesús. Es el mismo Padre en Jesús. Para que entendamos. Porque la soberanía de Jesús para abrir caminos y servicio y salvación, que ningún poder humano o espiritual pueda impedirlo. O sea, Dios es el que tiene la llave de cada uno de nosotros. Él es el que abre y nadie puede cerrar, y Él es el que cierra y nadie puede abrir. Estas son palabras soberanas de nuestro Señor Jesucristo. Este era el mensaje que les tenía para esta noche, esperando que Dios se manifieste y cojamos conciencia de que ya prontamente Cristo viene por su iglesia, que ya prontamente nuestro Señor viene a recogernos para llevarnos a las patrias celestiales. Así que si hay alguien que necesita oración para salvación, reconciliación con el Señor, este es el momento para que se pueda apuntar, y el beneficio de apuntarse en la libreta para el beneficio de cada uno de ustedes, a la cual en esta noche voy a ungir esta libreta con aceite, el símbolo de lo que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y se unge en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en esta noche vamos a orar, ya que esta semana le damos gracias a Dios que no hubieron muchas peticiones. Eso significa que el pueblo de Dios está marchando como tiene que ser, y que Dios se ha manifestado en las vidas de cada uno de ustedes. Por Marisa Valle, Unicés Silva, por Luz Negrón, por Jorge Guillermo y hijas de Madeline Torres, por Katiria Quiñones y por María Colón. Esta sierva es una amiga de nuestra hermana Ruth Noemí Flores, a la cual le pidió a ella oración, y de la cual, si no me equivoco, en el día de ayer, pues ella estuvo viendo nuestro programa, a la cual que la invitamos, si acaso, que nos envíe una solicitud para que no se pierda los programas que llevamos el equipo de Tiempo de Adoración
para el bienestar de cada uno de nosotros. Vamos también, ya que se ungió esta libreta, a orar por Jaime, que está operada. Santo mi Dios. Así que vamos a orar por todas estas vidas. Padre Celestial, te damos gracias, gloria, honra y honor, porque tú me has permitido traer este mensaje de parte tuya, mi Dios. Esperanzado, Padre Santo, que si alguna vida luego escucha esta programación y este mensaje, mi Dios amado, que sea usted, Padre, sembrando la semilla y que gima en el corazón de las personas, Padre Celestial. Te presentamos, Padre Santo, a Jaime, que está operada. Tú sabes su situación, tú solamente la conoces, Padre Celestial. Ayúdala, Padre Santo, con su operación, Padre, para que prontamente esa herida esté sana, Padre Celestial, por el nombre y poderoso tuyo, mi Dios amado. También te pedimos por María Colón, Padre Celestial, esperando que ella haya resolvido sus situaciones. Por la hermana Noemí, Padre Celestial, que en el día de esta mañana me comunicó que Dios le contestó su petición. Padre, te presentamos todas estas vidas, inclusive todos los que están apuntados en esa libreta. Ya ha sido ungida, Padre Celestial, por la sangre preciosa tuya, que ese es el símbolo de ungir con aceite, Padre. Gracias te damos, mi Dios, Padre Celestial, porque tú has sido bueno, porque tu misericordia ha sido para siempre, Padre. Cuídanos, guárdanos, Padre Celestial, danos una noche placentera. Padre, no permita que el enemigo se apodere de nuestras vidas. No permita, Padre Celestial, que vengan personas a tratar de señalarnos, a tratar de dañarnos nuestras reputaciones, Padre Celestial, porque tú nos conoces a nosotros. Por eso nosotros no hacemos caso a lo que el mundo haga, ni lo que diga, Padre Celestial, porque estamos confiados en ti, en tu palabra, mi Dios. Gracias, Cristo, gracias, Jesús. Gracias, Padre. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Será hasta mañana con este servidor, con este otro mensaje más, de parte de nuestro Señor Jesucristo.